Isaías capítulo 6, un texto muy conocido por muchos de ustedes, y le he puesto como título a esta predicación: del duelo a la vida. Del duelo a la vida. Creo que todos los que estamos acá, por lo menos los que ya llevamos algunos años en esta tierra viviendo, hemos padecido la partida de un ser querido, de un amigo, un hermano. Y cuando nos referimos a duelo, no solamente es algo que tiene que ver con perder a un ser querido. El duelo también se asocia a perder algo, una cosa que para ti era de mucho valor. Ejemplo, una propiedad, una casa. Tuve la instancia hace unos años atrás de ministrar a un matrimonio que perdió su casa. Los estafaron, ellos dieron una gran cantidad de dinero, pero la transacción, los trámites fueron a raíz de un entusiasmo que se dio por un precio bueno, pero finalmente era todo una estafa y perdieron todo. Ellos vivieron un duelo. Perder una casa es un duelo. Que alguien tenga la mala experiencia de un siniestro como un incendio, que se le queme fotos significativas, es un duelo. Que parta un perrito, es un duelo. Bueno, todos quienes estamos acá, yo creo que hemos padecido el duelo. Los entendidos dicen que el duelo se puede superar en un promedio de 2 años. Algunos antes, otros más de 2 años. Pero el promedio son 2 años. Lo que tú puedes superar con la ayuda del Señor puede ser en menos tiempo, eso se lo puedo asegurar. Con la ayuda del Señor puede ser en menos tiempo. Y quiero hablarle acerca del duelo que tuvo un hombre conocido en la Escritura, este hombre llamado Isaías, que era un hombre de la alta nobleza, era un hombre con recursos, un hombre importante, probablemente era familiar directo del rey que había muerto, por eso él estaba de duelo. Los entendidos dicen que Isaías probablemente era primo del rey Usías, que había reinado 52 años en el área sur de Israel, en Judá. 52 años. Es decir, toda una generación conocía a este rey que había hecho buenas cosas en Judá. De hecho, cuando él estuvo reinando, Usías, todo el progreso económico comenzó a incrementarse. Había un trabajo de ingeniería, estoy hablando del año 750 años antes de Cristo, ya había una ingeniería extraordinaria en esa época, casi 1000 años atrás. O sea, el rey Usías era un hombre importante, destacado, admirado, pero la triste historia del rey Usías fue que él murió no bien. Me explico. Él era un hombre que tenía respeto de Dios. Era un hombre que todo lo que hacía supuestamente lo hacía como para Dios. Pero en el epílogo de su vida, él no se conformó con ser rey. Él quiso ser más que rey, quiso también oficiar ceremonias de sacerdotes. Dice la Biblia que hasta que se enorgulleció su corazón. Y en un momento, en un desliz, porque son peligrosos los desliz en la vida, él entró en el santuario y ¿qué hizo? Él ofreció incienso a Dios. El incienso era un ritual que hacían los sacerdotes de aquel tiempo como un acto de adoración, de comunión. Y él hizo esa ceremonia. Y a él no le correspondía hacer esa ceremonia. ¿Por qué? Porque el hombre, como la mujer, cuando está enorgullecido, uno de los puntos que se mostrará de su orgullo es que él quiere hacerlas todas solo y no depende de otros. Él tendría que haber esperado que el sacerdote hubiese ofrecido incienso, pero él quiso ponerse en el lugar del sacerdote. Como paréntesis, generalmente el orgulloso no trabaja en equipo. El orgulloso las quiere hacer todas. El orgulloso hace asuntos que incluso se da cuenta que no tiene las competencias, pero igual la hace. Entonces, ¿qué pasó con este rey? Estaba ofreciendo incienso y lo sorprende el sacerdote
¿Y sabe qué ocurrió? Dice la Biblia que Dios hirió a Uzías con una lepra. ¿Y sabe dónde la lepra le vino? ¿Dónde se le apareció? En el rostro, en la frente. Ahí le vino la lepra. O sea, un hombre que tenía la admiración, hoy era vergüenza. Imagínate alguien con una impronta, una autoridad, reconocido, admirado, y de pronto de la noche a la mañana aparezca con lepra dando la conferencia de prensa. Qué terrible. Y la Biblia dice que este hombre no se arrepintió. No se arrepintió y murió con lepra. Era un duelo. Y ahí estaba Isaías en el exterior del lugar santísimo. No estaba en el lugar santísimo, en el exterior. Y estaba lamentándose. Yo me imagino que había una doble tristeza en Judá. Primero, se va un gran rey. Segundo, de la manera que muere. Yo no sé si alguien ha padecido el duelo de un ser querido que no falleció de un modo natural. Por ejemplo, un suicidio. Es un doble dolor. Es un doble dolor. O un accidente. Es un doble dolor porque cuando alguien está por partir, ya en avanzada edad uno se prepara, ¿cierto? Pero cuando no es el doble dolor, cuando es un impacto. Entonces Isaías estaba con un doble dolor. Su pariente probablemente y la manera como muere el rey. Ahí estaba Isaías en el templo como cualquier feligrés devoto que cuando tiene dolor acude a Dios. Pero este Isaías no conocía a Dios, solo conocía los rituales del templo. Y estaba ahí quebrantado, llorando lo más probable, hasta que vino una experiencia para Isaías. Y por eso le he titulado a esta predicación del duelo a la vida. Isaías capítulo 6 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿En qué momento Isaías vio al Señor? En el momento de la doble tristeza, en el momento del duelo, en el momento del quebranto. Dios tiene un sentido del humor único. Yo no sé por qué a Dios le place manifestar su gloria cuando estamos más abatidos. Y le tengo una buena noticia: si hay alguien que en esta hora está con una doble tristeza, está acongojado, está preocupado al extremo, la buena noticia es que así como Isaías, que él no lo programó, fue algo soberano, Dios se manifestó en Isaías, también se puede manifestar esta tarde en ti. Si alguien lo cree, diga amén con convicción. Amén. Dios siempre aparece en los momentos más duros de la vida. Dice el versículo 2, o el 1, dice: y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, que son seres espirituales. Cada uno de ellos tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales del templo y de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Se imagina la escena usted? Isaías lo único que veía eran los utensilios del lugar santo. No podía ver el lugar santísimo porque ese le correspondía al sumo sacerdote. Él probablemente acudía al templo constantemente, no lo sé. Como muchos de ustedes que cuando viene siempre ve lo mismo. La misma silla, los mismos hermanos, al mismo pastor. La rutina. Pero Dios siempre tiene un día para romper nuestra rutina. Y no solamente para romper nuestra rutina, romper nuestra religiosidad, para tener un encuentro sobrenatural con Dios. ¿Qué pasó cuando Isaías ve esta visión? Porque es una visión, es una, como dicen los teólogos, es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una forma que Dios revela su identidad
para que el ser humano pueda en su mente limitada saber que Dios es una persona. Y no cualquier persona, es Dios, soberano. Él ve al Señor. Y dice, entonces, ahí viene la reacción de Isaías. Isaías al ver esto dijo, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Qué extraordinario! ¿En qué se estaba concentrando Isaías antes de tener esta escena? Su imagen era de un rey, pero de un rey con lepra en su frente. Era el recuerdo de todo lo bueno que hizo Usías y la desgracia que tuvo al final de sus días. Pero cuando Dios aparece, ¿sabe lo que Él hace? Él saca lo que te tiene ahí acongojado y hace que te concentres en Él, en el Rey. Y aparece en la versión Reina Valera, en el Rey Jehová de los ejércitos, con mayúscula. Sigo la lectura. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ponga atención con el versículo 8. Como decía José, líder de jóvenes, la experiencia te lleva a hacer algo que es el común denominador de toda persona que tiene un encuentro con Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Esta experiencia que tuvo Isaías provoca y gatilla en él en convertirse en un profeta de Dios. Nosotros vimos acá a los muchachos como profetas de Dios, como misioneros que anuncian la buena noticia, y ellos antes, durante, y se los quiero decir, y después van a seguir teniendo experiencias con Dios. Cada experiencia, más el conocimiento de la palabra, más la guía del Espíritu Santo, es en un cristiano un potente armamento para hacer luz en medio de las tinieblas. Como dijo el apóstol Juan, nosotros hablamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos experimentado. Eso hablamos y eso anunciamos. En el año 750 probablemente él tiene esta experiencia, donde había toda una preocupación porque había partido el rey, como lo que está tal vez pasando en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro. Hay toda una incertidumbre porque el presidente no está. Imagínense algo parecido que lo que está ocurriendo en Venezuela estaba ocurriendo en Judá, pensando que tal vez otros pueblos iban a invadir, porque cuando no está el rey, no está el presidente, cualquiera puede tomar control también. Había una preocupación. Y es ahí donde en el momento más álgido de Judá el Señor comienza a hacer algo grande a través de un hombre. Y lo mismo quiero decirles a los hermanos de Venezuela, que en el momento más álgido, más difícil, en el quiebre de una nación, en el luto de una nación que no se partió el 3 de enero, sino que se partió hace muchos años atrás, Dios, y se los profetizo, Dios les quitará el duelo y vendrá vida de Cristo sobre Venezuela. Vendrá vida de Cristo sobre Venezuela. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de vida de Cristo. Porque del duelo se pasa a la vida. Así ocurre en el Señor. En esta hora quiero decirles lo siguiente a modo de principio. El duelo nos limita a avanzar. El duelo nos lleva a tener una licencia médica, ¿cierto?
El duelo nos lleva a acongojarnos y no querer hacer nada, ni bañarnos, y caemos en depresión, como dice lo entendido. El duelo te lleva por lo menos a varios procesos. Primero la etapa de la negación, después la ira, después la negociación, después la depresión, después la aceptación. Pero al final del proceso del duelo viene la esperanza. Para creyente o no creyente, viene la esperanza y la aceptación. Cuanto más que somos creyentes, creemos que el momento duro que nos golpeó el año 2025, si fue un duelo para ti, el año 2026 tiene que ser de vida para ti. En el nombre del Señor se lo declaro. Si el año 2025 para ti fue un duelo, bueno, el Señor siempre pone límites a los duelos. Como alguien dijo, el Señor es experto para arruinar funerales. Pregúntele a Jairo. Pregúntele a Jairo, pregúntele a la viuda de Naín. Dios es experto en arruinar funerales. Entonces, el duelo nos limita a avanzar, pero basta un toque de Dios para levantarnos y asumir la misión que el Señor nos encomendó. Basta un toque de Dios. Yo conozco muchos creyentes que hoy no están sirviendo o en la misión que el Señor les dio porque están golpeados por una mala experiencia, están enlutados y su servicio tal vez el año pasado fue un 20%. ¿Qué es lo que necesitas para asumir la misión que el Señor te dio hace años atrás? Un toque de Dios, una experiencia renovada. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían entonces los resultados de un toque de Dios en medio del duelo? Quiero hablarle en esta hora acerca de 3 resultados. Lo primero, que pondremos nuestra mayor atención en el Rey Jehová y no en quien ya murió. Se lo voy a decir de otra forma. Pondremos nuestra mayor atención en el Rey, en nuestro Dios Todopoderoso, y no en la situación que ya murió o que está agónica. Porque el ser humano, cuando está enfocado en lo que está por morir, también él está muriendo. Cuando el ser humano está enfocado en lo que murió y no sale de ahí, también empieza a morirse. Yo no sé si usted sabía, los cuidadores de enfermos, la mayoría padecen depresión, estrés, angustia. La mayoría, porque un cuidador de enfermo, aunque tenga todo el amor, toda la fuerza, toda la vocación, es una persona de carne y hueso. Dicen incluso los expertos, quien vive con alguien con depresión, se le recomienda no vivir mucho con la persona que está con depresión, porque a la postre quedará con depresión. Son tips psicológicos, no soy psicólogo, pero está comprobado. Con mi esposa hemos visto gente que vive con otros con depresión. Todos en el entorno están con depresión en su mayoría. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Un toque de Dios. O sales de la casa o Dios te toca y te transformas en un agente de bendición para los que están con depresión. ¿Usted sabía que la raíz de amargura contamina? Dice el escritor a los Hebreos. Dice, tengan cuidado, dice el escritor del libro de Hebreos, que alguien que ha descuidado la gracia de Dios, por causa de que ha descuidado la gracia de Dios, la raíz de amargura los atrape y por causa de esa raíz de amargura contamine a otros. Yo sé que estoy en un escenario donde hay personas con depresión y no los quiero estigmatizar para nada. Pero yo les quiero decir una buena noticia a todo aquel que está con depresión, que Dios quiere cambiar tu depresión en alegría. Dios quiere cambiar tu visión de muerte en vida. Esa es la buena noticia que les quiero dar a los que están padeciendo depresión. No es la voluntad de Dios que usted esté en depresión, la voluntad de Dios que usted experimente la vida plena en Cristo Jesús. Pondremos nuestra mayor atención en el Señor. ¿Qué es lo que veía Isaías? Cuando estaba en el templo, veía un trono muy bonito en el templo. Pero ¿qué pasó cuando tuvo un toque de Dios? Vio un trono alto y sublime. Cuando estaba Isaías ahí en Judá, ¿qué es lo que él concentraba? Su recuerdo en un rey limitado, con errores, que solamente su ropa cubría su cuerpo, pero cuando vio al Señor, dice que su falda llenaba en el templo.
Cuando estuvo en la tierra Isaías, ¿qué es lo que observó de Uzías? ¿Cuál fue su última visión de Uzías? Lepra en la frente. Pero cuando vio al Señor, dice que lo que le cubría al Señor eran serafines, seres espirituales con 6 alas que con 2 cubrían su rostro, sus ojos, porque era tanta la gloria. Con 2 cubrían sus pies, como diciendo, estos están sujetos al Señor, y con 2 volaban. O sea, la analogía de alguien que es tocado por Dios ya no concentra su atención en lo limitado, sino que en lo que es eterno, en el Señor. La gloria de Uzías fue de 52 años, pero la gloria, el humo, la gloria, la Shekinah que llenó el templo es eterna. Uzías, el rey Uzías estaba muerto, pero Dios está vivo. Dios tiene que romper nuestros paradigmas. ¿Qué es lo que ves de lunes a viernes o de lunes a domingo? Muerte, tristeza, congoja. ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo te levantas todos los días con esa preocupación que tú humanamente no puedes resolver? Bueno, Dios quiere que tengas una experiencia con Él, con Dios, y que puedas ver al Señor por sobre lo que se esté desmoronando. Como les dije al principio, Dios es experto en visitar a los enlutados. Y en los enlutados está toda persona que no puede resolver algo y que está enfrancada en ese algo. Tristeza, rabia, enojo, depresión. Es un luto. Pero Él es experto. ¿Usted se acuerda cuando Moisés había muerto? La ley decía que había que estar de luto 30 días. La ley decía 30 días. Entonces habían pasado ya 30 días y es el Señor que interviene en los enlutados cuando le dice a Josué, capítulo 1, del 1 al 2, le dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, pero ahora, presente, ahora, domingo 11, creo que es domingo 11. Ya, pues el cachimún por mano. 11, ya. Domingo 11 de enero del año 2026, presente. Estoy predicando la palabra presente. Ahora dice: pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Le tengo que decir a alguien en esta mañana, o a toda la iglesia y a los que me están viendo por la televisión, por la cámara, que sí, ya la situación murió, no hay vuelta que darle. Aunque tal vez tenga una fe grande y diga: no, pero yo sé que Dios me lo puede resucitar. Pero tal vez no, ya el asunto no tiene remedio. Pero un asunto, Dios te dice: levántate. ¿Y levántate para qué? Para asumir la misión que le di a Moisés, y sigue contigo Josué. Levántese, querido hermano, en esta hora del mediodía. Le digo: levántese, porque la misión sigue adelante. ¿Qué provocó que Josué se levantara? El ejército poderoso que le dijeron: vamos, mi general, tú puedes, lo lograremos. No, porque muchas veces nuestros cercanos no tienen la fuerza para levantarnos, pero nos basta solamente un toque y una palabra del Señor que nos estremezca para levantarnos y seguir adelante. Damas y caballeros, año 2026, levántese, asuma la misión que el Señor le dio. Y si el asunto no tiene remedio, y si el asunto ya está de mal en peor, levántate, porque el luto dura 30 días. No puede estar usted 30 años con el luto, no, levántese. El Señor arruinó un funeral, como les dije. La historia de la viuda de Naín, Lucas 7, del 14 al 17. Observe cómo Dios actúa en quienes están enlutados. Los que están enlutados no tienen el ánimo de buscar a Dios. Los que están enlutados no tienen fuerza para buscar a Dios, pero Dios tiene la iniciativa. Dios le habló a Josué. Josué no le dijo a Dios: Dios, mira esto. No, Josué no tenía ganas ni de orar, pero vino palabra de Jehová. La viuda de Naín, Lucas 7, del 14 al 17, ¿qué hace el Señor? Se acerca.
Lucas 7, 14 al 17. Y acercándose tocó el féretro y a los que llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, de nuevo la misma palabra, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Ponga atención, toda obra del Señor a los que están enlutados les impulsará a asumir una misión que está abortada o que está debajo de la cama, por decirlo de un modo figurado. ¿Qué es lo que usted guarda debajo de la cama? Lo que a usted no le importa. Mira lo que dice a continuación. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Ponga atención con esto, porque hay un común denominador, hay un hilo conductor de toda persona que sale del luto, se involucra en una misión. ¿Y cuál es la misión? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, la gran comisión: anunciar de Dios. Anunciar del Señor. Los que están enlutados no tienen facultad para dar buenas noticias. Por eso mucha gente no evangeliza. Por eso mucha gente no se compromete con la gran comisión. Por eso mucha gente le da urticaria en las reuniones de misiones. Por eso hay mucha gente que no le gusta esto. ¿Y cuál es la excusa? No, es que yo no tengo ese don para evangelizar, no tengo ese don para ser misionero. Mentira del diablo. Toda la iglesia tiene el gran ministerio de la reconciliación. Todos tenemos el mismo ministerio y todos tenemos que asumir la gran comisión. Si usted no está evangelizando, y permítame pisar los callos, si usted no le habla a nadie de Jesús, si usted es un agente secreto del reino de Dios, ni a su sombra le habla, a nadie. Probablemente, y se lo digo con mucho amor, probablemente usted está enlutado. Algo hace que usted no abra su boca. Porque el que está con vida de Cristo se nota. Se nota, anda contento, anda feliz. No porque le subieron el sueldo, no porque, no sé, vive una vida exitosa. No, es porque Cristo está. Nada más. Es porque Cristo está. Dios quiere darte alegría este año 2026. Y que el testimonio que dé de Dios no sea tan lamentero. Habla la buena noticia, hombre. Menciona cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Dilo. ¿Cómo pasaron los muchachos acá? ¿Pasaron con así triste? No. Con alegría, con gozo. Pregunta, ¿fueron a un instituto bíblico para saber cómo evangelizar? Los 7 pasos del evangelio. No. Les bastó solamente un toque de Dios antes, durante y después para ser testigos del Señor. Aleluya. Antes estábamos muertos, pero hoy tenemos vida eterna. Por eso anunciamos a Cristo. Por eso anunciamos a Cristo. La evangelización no es un programa. Las misiones no son un programa. Es el resultado de que alguien que ha salido del luto y tiene vida eterna. Eso es la evangelización, señores. Ahora usted me mira, me dice: pastor, me pone la vara tan alta. No, yo no te la pongo. Isaías estaba por el suelo, devastado. El mismo Dios de Isaías es el Dios tuyo. Isaías no invocó al Señor. La viuda de Naín no le pidió ayuda a Jesús. Josué no tenía ánimo de levantarse. ¿Quién tomó la iniciativa? El Señor. Él se acercó, Él tocó el féretro. Y mire lo que ocurre, porque esto es el resultado de alguien que sale del luto a la vida. Versículo 17, Lucas 7, 17. Y se extendió, después de esto, y se extendió la fama de él por toda Judea, por toda la región de alrededor. Una iglesia que está con vida de Cristo, una iglesia sana, se refleja en la evangelización, se refleja cuando da testimonio. Y generación encendida en Jesucristo, por la gracia de Dios, es una iglesia que tiene muy clara la visión y la misión. No es solamente tener culto entre nosotros, como decía Charlie Busto, tirarnos sal entre nosotros. Súper salado. Terrible salado. No, hay un mundo afuera que no tiene sabor a nada, tiene sabor a muerte. Tiene sabor a muerte. La gente está muertas en delitos y pecados. Esa es la condición del ser humano sin Cristo.
muerta en delito y pecado, pero Cristo vino a darnos vida. Y Él nos dio vida, dice Efesios capítulo 2, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Él nos dio vida. El Señor es experto para arruinar funerales. Es experto para cambiar el luto en vida. ¿Usted se acuerda cuando Jesús murió? Usted no estaba ahí, pero me refiero cuando usted leyó la Biblia o se lo relataron. Cuando el Señor murió, estaban todos acongojados. Él había muerto, ¿cierto? Los discípulos, aún sabiendo que Él iba a resucitar, estaban tristes. Estaban escondidos en un aposento. Entonces dice ahí en Juan capítulo 20, del 14 al 26, que estaba María Magdalena. Estaba llorando en el sepulcro, era el tercer día, estaba llorando porque no estaba su maestro, como mucha gente que va al cementerio a llorar los restos o el recuerdo de la persona, ¿cierto? Entonces ella estaba, María Magdalena bien digo, y aparecen dos varones y le muestran de que el Señor ya no estaba ahí. Y ella pensaba que a lo mejor era una broma, no lo dice la Biblia, pero yo pienso que alguien que te diga, oye, si no está ahí tu papá, oye, más respeto, por favor, si estamos en un lugar camposanto, dice el católico, ¿cierto? Estamos en un camposanto. ¿Cómo no está ahí Jesús? Si murió. Y en eso se le aparece Jesús. Y María Magdalena, si este es el problema, hermano, mire, este es el problema. Cuando alguien está enlutado, está encapsulado en un sentimiento, le cuesta ver a Cristo. El Señor se le apareció primero a los dos varones, le dijeron, Él no está ahí. Y después se le aparece el Señor y ella comienza a conversar con el Señor. Pensaba que era el jardinero, el que cuidaba el parque santo, el cementerio. Y el Señor le tiene que decir fuertemente, María. Y ella reaccionó así, Rabí, le dijo, eres tú, yo pensaba que era el jardinero. ¿Y cuál es el común denominador? Que el Señor le dice, anda y confirma a tus hermanos lo que estás viendo. Se da cuenta que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, quien sale del luto, inmediatamente, ¿cuál es el resultado? Hablar de Jesús. Hablar de que Él está vivo. Vuelvo a decir, a alguien que está enlutado le cuesta digerir la palabra, le cuesta conectarse con Dios, le cuesta orar. Hermano, a todos nos cuesta, no estoy diciendo que a mí no, a todos nos cuesta, pero el problema está que cuando nos cuesta congregarnos, nos cuesta evangelizar, nos cuesta todo respecto de Dios, lo más probable es que estamos cargando de un luto. Pero la buena noticia, que Dios aparece a los enlutados. Oh, yo sé que Dios está visitando a los enlutados. Las primeras palabras de Jesús, María Magdalena no lo captaba, pero hubo un énfasis, María. Muchas veces el Espíritu Santo tiene que estremecernos. Alicia. No es el grito del pastor, es la unción de la palabra del Señor que nos hace despertar y de salir del cuadro de luto. Les pasó a los discípulos cuando estaban en alta mar, se levanta una gran tormenta, usted conoce la historia, Mateo del capítulo 14, versículo 25 al 28, dice que estaba las olas azotaban la embarcación, era las 4 de la mañana, imagínate una escena así terrible, a las 4 de la mañana en alta mar, lo único que uno piensa, va a morir, ¿cierto? Va a morir, porque vuelvo a decir, el enlutado, lo único que mira y piensa que en cualquier momento él también se muere, que él también va a caer en la ruina, que él también va a caer en el pozo. La visión del enlutado anuncia su muerte con antelación. Y aparece el Señor. Y aparece el Señor caminando sobre las aguas. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? ¡Un fantasma! María Magdalena, ¿cómo vio a Jesús? Como el jardinero, ¿cierto? Los discípulos, ¿cómo vieron a Jesús
caminando sobre el agua como un fantasma. Pero el Señor tuvo que decirle, yo soy. Mira la paciencia del Señor. Porque si a ti te confunden, no sé, con cualquier persona que es denigrada por esta sociedad, ¿tú te sientes ofendido? Que alguien te diga, tú soy ese perro garrapatoso. ¿Cómo soy perro garrapatoso? Nosotros nos sentimos ofendidos si te confunden con alguien que tal vez no es de tu categoría. ¿Cómo le van a decir a Jesús fantasma? Es como una ofensa, ¿o no? Pero el Señor es tan paciente, le dice, yo soy muchacho. ¿Cuántas veces nosotros ofendemos a Dios con nuestra forma de vivir? Y miramos al Señor no como el Señor, como cualquier persona. Y ahí vuelve el Señor a hablarte. Vuelve a ir a tu encuentro. Sé, querido hermano, que los sentidos, que las emociones se bloquean cuando alguien está padeciendo el luto. No quiere conversar con nadie. Le hablan de Dios, pero lo encuentra muy lejano. Parece que todas las personas se convierten incluso sus enemigos. Se pone con resentimiento, nadie me abrazó, nadie me llamó. Es común. Pero Dios es experto en cambiar mi tristeza en alegría, mi lamento en baile. Dele un aplauso al Señor. Quiero decirles que el enemigo de nuestras almas, Satanás el diablo, se aprovecha y olfatea a alguien que está padeciendo el luto. Los olfatea. Este expresa fácil. Este está cayendo en depresión, este está cayendo en tristeza, este está enlutado. Es atractiva la presa para el diablo de alguien que no está superando el luto. Y usted me dice, pastor, ¿y qué tiene que ver el diablo con el luto? Si el luto es un sentimiento personal, vuelvo a decir, el sentimiento que está cabizbajo, el sentimiento que ya no quiere levantarse, atrae a los demonios. No estoy diciendo que quienes están tristes tengan demonios, no. Pero ¿cuál es el plan del diablo? Apoderarse de alguien que está entristecido. ¿Escuchó bien? Ese es el plan del diablo, apoderarse de alguien que está sumido en una tristeza. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios con minúscula de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo con minúscula? ¿Quién es? El diablo. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Se da cuenta que Él también manifiesta un poder oculto para enceguecer los sentidos. ¿Y para qué? Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire, todos padecemos tristezas. Todos, como le dije acá, hemos padecido el luto, la pérdida de un ser querido, la pérdida de una propiedad, de un trabajo, la pérdida de una relación. ¿Usted sabía que también está este cuadro muy común que se da en el síndrome del nido vacío? ¿Lo ha escuchado usted? Es un luto, que los hijos partan. Uno los quiere tener toda la vida. Cuando el Jeremías se nos mete a la cama, con Cindy lo abrazamos al Jeremías, como lo hicimos con Liz y también con Simón. Y entre los dos decimos, pucha, que no crezca tan rápido. Porque sabe que en algún momento ya no quieren acostarse contigo. No, ya dicen. Y pasa el tiempo, y pasan los años, y parece que pasan tan rápido, que después uno empieza a quedar solito en la casa. Y eso también es un duelo. Es un duelo. La separación, aunque no quieres ver a tu ex ni en las redes sociales, pero es un duelo.
Entonces, ¿qué hace el enemigo? Dice que él quiere enceguecer el entendimiento para que la luz del evangelio no le resplandezca, el cual es la imagen del Dios, la imagen de Dios. Pero hay una oración que yo quisiera que todo cristiano pudiera tenerla. Yo sé que hay modelos de oración como el Padre Nuestro, el Rosario no, hermano, pero el Padre Nuestro sí. Efesios capítulo 1, versículo del 16 al 23. Yo quiero aquí que pongamos mucha atención porque hay mucho que el Espíritu Santo nos va a decir. Dice Pablo, hablando a los Efesios 1, del 16 al 23. No sé si lo pueden poner, Efesios 1, del 16 al 23. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Que bien, Pablo está orando, ¿cierto? Agradece por la vida de los hermanos, como yo también cuando oro doy gracias por ustedes. No crea que solo me quejo, pucha, este hermano que me tira. No, yo doy gracias al Señor por ustedes, queridos hermanos. Para que, mire, ¿y cuál es el énfasis de la oración? Pablo no dice, Señor, que le suban el sueldo al Lucho. También, pero el pastor Sergio es más carnal y ora por esas cosas. Pablo no ora para que la gente se sane del dolor de guata. Todo eso, hermano, no estoy diciendo que no hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Pero Pablo sabía que hay algo más importante que el dolor de guata y que la subida de sueldo. Hay algo más importante. Dice, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y aquí entienda lo que el Señor quiere hacer en la parte cognitiva, almática y espiritual, porque Dios interviene progresivamente. Primero llega por el oído, después llega al alma y después llega al espíritu. Así es la palabra del Señor, penetra hasta partir el alma, las emociones, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra viva del Señor, viva y eficaz. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. La palabra griega apocaliptos, que significa quitar la cubierta. ¿Sabe lo que es revelación? Revelación es corta. Mira, imagínate toda la vida, tú tienes una venda. Esto no es la venda, pero imagínense que una venda. Y una persona con venda es una persona que no tiene sensibilidad con Dios, no tiene comunión con Dios, no puede, está muerta. Un muerto no puede tener relación con el Dios santo vivo, no puede. Entonces, ¿cuál es la oración del apóstol Pablo? Los que están en esa localidad, en Éfeso, se le quite la cubierta y vean al Señor Todopoderoso como lo vio Isaías. No me he cambiado de sermón. La experiencia de Isaías lo estoy poniendo paralelamente con todos estos personajes. Estoy en el mismo sermón. Entonces, para que Dios les dé espíritu, sabiduría y revelación, que se quite la cubierta. El que está enlutado tiene una cubierta pesada sobre su rostro, que parece que lo aplasta. Hermano, yo sé lo que es sentir pena por la partida de un ser querido, pero también sé lo que es sentir el consuelo progresivo de Dios hasta que esa etapa se corre. Dice, y le dé espíritu de sabiduría, revelación y conocimiento de Él. La palabra griega es epignosis, que es diferente a gnosis. Gnosis significa conocimiento natural, conocimiento general. Es como que alguien me diga, usted, pastor, ¿conoce a los hermanos de la iglesia? Sí, a la mayoría conozco por su nombre y algunos los ubico. Eso es gnosis, un conocimiento básico, natural. Pero la palabra que ocupa el apóstol Pablo en el griego, cuando dice que le dé espíritu de sabiduría, de revelación, que se quite el velo y de
conocimiento es epignosis, que significa un conocimiento profundo, un conocimiento experimental. ¿Cómo conoces más a una persona? ¿Por internet o presencialmente? ¿Cómo conoces más a una persona? ¿Por lo que te escribe o por lo que te dice presencialmente? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo pido a la iglesia que ellos me conozcan, o al Señor, conozcan al Señor, pero con experiencias. Con experiencias. Isaías había tenido una experiencia antes con Dios, no, nunca. Isaías conocía el horario del culto del templo. Isaías iba al templo. Isaías cargaba un luto. Seguía igual hasta que vino el día del Señor y se le reveló extraordinariamente. Dice, en el conocimiento de Él, mientras que nosotros vamos recibiendo sabiduría, revelación y conocimiento de Él, menos luto tendremos. ¿Aló? Porque el consuelo es paulatino, ¿cierto? El consuelo es paulatino. O sea, si yo quiero salir de mi estado de muerte, de tristeza, tengo que pedirle al Señor en oración: Señor, dame sabiduría, dame revelación, dame una experiencia, epignosis, conocimiento de Él. Toda persona que experimenta estos tres niveles, su luto se tendrá que terminar prontamente. Sus sentimientos de tristeza y de muerte se tendrán que detener prontamente. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Lea muy cuidadosamente. Alumbrando, la palabra griega es fotizo. ¿Y sabe lo que significa? No es una lucecita de celular. ¿Sabe lo que significa cuando Pablo ocupa la palabra alumbrando los ojos de vuestro entendimiento? Fotizo significa rayo. ¿Usted ha estado cerca de rayos y relámpagos? Yo estuve hace muchos años atrás en Lo Valdés, sector de la cordillera, en pleno verano. Calor terrible, y en menos de un minuto se nubló completamente el lugar donde estábamos, y unos rayos que me estremecieron y unos relámpagos que casi quedé ciego. Eso que experimenté en lo natural, imagínense en lo sobrenatural. O sea, cuando Dios te ilumina, es tan potente la obra del Espíritu Santo cuando alguien es iluminado por Él, que esa persona queda impactada. Lo que experimentó Isaías fue un fotizo en el griego, fue ver la gloria de Dios. Hermano amado, no se conforme con una lucecita de un lindo culto, no. Dios quiere darnos su gloria. Dios quiere darnos un rayo, por decirlo así, que nos estremezca, que nos levantemos. ¿Cuál fue la experiencia de Isaías? Dice que se estremecieron los que hicieron el templo. A la voz de Jehová era como un trueno. Y mientras los serafines decían santo, 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 se llenó de humo y se estremecía. Era un terremoto en el templo, literal. Oh, amado hermano, Cristo es poderoso, es real. Cuando alguien tiene una experiencia con Él, su vida es estremecida. Su vida estremecida. ¿Sabe cuáles eran las oraciones que tenía la iglesia incipiente en el primer siglo? Cuando tú lees el libro de los Hechos, capítulo 4, creo que está ahí, dice que mientras oraron el lugar tembló. Yo no sé si fue literal o espiritual, pero tembló. ¿Cuándo vamos a llegar a ese nivel? Cuando seamos gente común y corriente.
cuando dejemos al Señor que Él actúe en nuestro luto, en nuestra tristeza, y Él nos estremezca. ¿Para qué necesitamos ese fotizo? ¿Para qué Isaías recibió esa luz del Señor? Pablo lo dice acá, para que los ojos del entendimiento sean alumbrados, para que sepamos la esperanza que tenemos en Él. Hermano, cuando alguien tiene esa experiencia con Dios, la fe crece, la esperanza crece. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Qué significa? Que Dios es todopoderoso, Él todo lo tiene, Él todo lo puede resolver en un segundo. Para Él no existe nada imposible. Él es grande, poderoso, el cielo es su trono, la tierra es estrado de los pies. No hay templo que lo pueda sostener, no hay imaginación que lo pueda dimensionar. Solamente experiméntalo. Experiméntalo, Él es real, Él es grande. Y no es un eslogan, Él es grande, real, poderoso. Santo es su nombre. Dice, ¿y cuál es? Y nos dice la grandeza de su poder. ¿Qué dice el versículo 19? ¿Está leyendo conmigo? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Gente pecadora, gente frágil, débil. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que somos. Gente que lucha con la tristeza, pero esa supereminente grandeza de poder, dice, para con nosotros los que creemos, sí. Los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. No dice según la operación del psicólogo, del psiquiatra, del tratamiento de aquí y de allá, con todo respeto a los profesionales del área de la salud en esas terapias. Ellos hacen todo lo posible, pero ellos no tienen la super grandeza de poder. Ellos no la tienen, porque eso le pertenece a nuestro Dios. A Él sea la gloria. Suyo es el reino, suyo es el poder, suya es la gloria. La cual operó en Cristo, mira, ese mismo poder que resucitó, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. O sea, ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que dice Pablo a los romanos, vivificará nuestros cuerpos mortales. El poder de la resurrección vivificará mi enfermedad, sí. Vivificará mi depresión, sí. Vivificará mi luto, sí. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos opera en ti y en nosotros. Estoy leyendo la Biblia, no es mi opinión. Estoy leyendo palabra de Dios y Dios te está hablando a ti. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena y lo llena en todo. Qué tremenda palabra. Esa es la oración de Pablo. ¿Cuáles son las peticiones de oración que tenemos acá en la iglesia? Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de peticiones de oración y estas peticiones sigan nombrándolas. Por ejemplo, alguien oraba, Señor, te pido por el Bobby para que no le dé distemper. Bueno, vamos a orar por el Bobby para que no le dé distemper. Otros piden por aumento de sueldo. Está bien, vamos a orar por aumento de sueldo, hermano Luis, vamos a orar por mí. Por cosas muy terrenales, y no digo que no hay que orar por eso, hay que orar por eso. Pero, hermana Marisol, que está a cargo de la oración, yo no he visto este tipo de peticiones de oración para que mi familia se le manifieste Cristo, para que comprenda la supereminente grandeza de su poder. No he visto esa oración o petición de oración. Cuando alguien a mí me dice, pastor, usted que está más cerca de Dios, dice la gente. No me verán en una nube como Goku, no sé cómo me verán. Usted que está más cerca de Tatita, Dios me dice los chiquillos, usted podría orar por mí para que... ¿Y cuál es tu petición? Para que la María vuelva a mí. Po. Chuta. Yo digo, mira, yo soy el pastor no San Valentín, le digo al tiro. Yo soy el pastor no San Valentín.
Pero ¿sabe lo que le he dicho a esos que me han dicho que la María vuelva con el Lucho? No con usted, ya están juntos ya. La María y el Lucho, mira, justo ahí. Yo le digo, mira, tu mayor necesidad no es que la María vuelva contigo, le digo. Y ellos están enlutados porque, oye, el hombre cuando pierde la mujer, sí, cuesta más que está comprobado. Al hombre le cuesta más superar el duelo. Sí, está comprobado. La mujer parece que lo supera más. Son las estadísticas. Entonces el hombre se desespera más. Entonces, ¿qué le he dicho a estos chicos que me dicen, o el chico que me dijo, pucha, que la María vuelva? Yo le he dicho de esto: voy a orar para que la María tenga un encuentro contigo. O sea, no contigo, con el Señor. Perdón, me equivoco. Para que el Señor, para que María tenga un encuentro, le digo, para que sea salva. Y si es la voluntad de Dios que la María vuelva contigo, bien. Si no, no. Y de pasadita le digo, ¿y tú? ¿Cuál es tu mayor necesidad, la María o el Señor? Y entre broma y broma, esas preguntas yo le hago a la gente. ¿Cuál es tu mayor necesidad? ¿Es salvación o algo efímero en esta tierra? ¿Qué tiene que ver Isaías con todo lo que le he mencionado? Que hay un común denominador, que todos aquellos que están enlutados desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, cuando tienen un impacto con Dios, son personas que anuncian el Evangelio en todo lugar. Son personas que no pueden callarse. Son personas que son luz en medio de aquellos que están enlutados. Y por horario creo que hasta aquí llego, hermano. No sé si usted me aguantará 2 horas más de predicación. Usted dijo amén. Bueno, voy por las 2 horas entonces, no. Pero voy con este último versículo, Colosenses 3, del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos tenemos vida de Cristo acá? Estábamos muertos en delito y pecado, pero Él nos dio vida. Si habéis resucitado con Cristo, ¿qué tiene que ocurrir? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Isaías, ¿dónde tenía su mirada? Su preocupación, ¿cuál era la de Isaías? El gobierno. No está el rey. Preocupaciones terrenales que lo están absorbiendo. Pero cuando tienes encuentro con Dios Todopoderoso, su mira está en las cosas de arriba. Aleluya. No te enfoques tanto en lo que ya murió. No te enfoques tanto en lo que está agónico. Enfócate en aquello que tiene vida. Quiero hacer un paréntesis. Dios de igual manera es poderoso para resucitar lo que se ha muerto en ti. Puede ser una relación, un trabajo, cosa efímera. Sí, lo puede hacer. Pero no pongas tu esperanza en el resultado. Pon tu esperanza en el Dios Todopoderoso. Si a Él le place resucitar lo que se murió, soberanía de Él. Y si Él no quiere que eso se resucite, sigue poniendo tu mirada en el Señor. Póngase en pie, por favor. Bendito sea su nombre. Cierre sus ojos un momento, por favor. Isaías representa a un hombre con religión. Él no está llorando la partida de su familiar y rey en el esoterismo, no está con una bruja llorando. Él no está en una terapia con un psicólogo, no, está en el templo. Está en el templo. Cuando alguien viene acá, que le llamamos templo de un modo tradicional, uno viene, se supone, a tener un encuentro con Dios, ¿cierto? Mira, todo lo que hemos vivido acá ha sido un culto bonito. Y los años anteriores hemos tenido cultos bonitos. Y hemos tenido toque del Espíritu, sí. Pero como Dios nos habló a principio de año, no queremos solamente una manifestación del Espíritu.
lo queremos a Él, la persona del Espíritu Santo. Y se va a manifestar su poder. Va a haber liberación, va a haber sanidad, van a haber milagros. Pero yo quiero tenerlo a Él. Si Él está, la muerte tiene que huir. Si Él está, la tristeza tiene que ser cambiada en gozo y alegría. Si Él está, Él arruinará tu funeral. Si Él está, vas a volver a sonreír. Si Él está, vas a volver a tener esperanza de que todo va a resultar para bien, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todo. Aunque se haya muerto algo, aunque no se dé el resultado, como dijo el profeta Habacuc, aunque la higuera no dé el fruto, aunque los animales no den el mantenimiento, Habacuc determinó y dijo: yo con todo me alegraré en el Dios de mi salvación. Aunque la higuera no florezca y la vid no haya fruto y los animales no den el mantenimiento, decido este año 2026 gozarme en el Dios Todopoderoso. Señor, levante su mano derecha ahí donde está, por favor. Padre eterno, en esta hora, como Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, yo de la misma manera quiero orar como lo hizo el apóstol Pablo. Y pido, Señor, que tú des espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de revelación. Quita, Padre, la tapa de la angustia, de la tristeza. Revela a la persona de Cristo a través del Espíritu Santo. Revela a Cristo, Espíritu Santo, revela a Cristo. Y que pueda darnos espíritu de conocimiento, epignosis, experiencia viva. Oh Dios, abre los ojos de nuestro entendimiento este año 2026 y podamos no concentrarnos en lo que estamos perdiendo, que no nos concentremos en lo que murió, sino que abra los ojos de nuestro entendimiento para comprender la supereminente grandeza del poder de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes, la cual resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese poder queremos experimentar este año 2026. Si alguien quiere salir de la depresión, si alguien quiere salir de la tristeza profunda, levante su mano y bien alto, diga: Señor, cambia mi tristeza, cambia mi derrota, cambia mi religiosidad por ver la gloria de Dios. Este año 2026 abre los ojos de mi entendimiento. Quiero tener un encuentro glorioso contigo, quiero tener un encuentro con el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Quiero hacer un llamado rápidamente a los que están pasando momentos de tristeza, de debilitamiento espiritual. Ven acá, quiero orar por ti. Ven, queremos orar por ti. Sal de tu silla. El Señor te quiere dar vida. El Señor quiere cambiar tu luto. El Señor quiere cambiar tu lamento en alegría. Quiero que estén en pie por espacio, en pie, muchachos, en pie. Inclinemos el corazón. Vamos. ¿Cuántos años llevas enlutado? ¿Cuántos años llevas aquejado por una experiencia que tuviste? Te ha costado congregar, te ha costado servir a Dios, te ha costado orar, te ha costado venir al Señor, te ha costado. Alguien te golpeó, alguien te afectó y parece que mueres. Cada día tus fuerzas se van, pero el Espíritu Santo quiere renovarte. El Espíritu Santo quiere renovarte. Él quiere cambiar tu lamento. Él quiere cambiar el duelo en vida, el duelo en vida. Oh Señor, ahí donde está, clame al Señor. Dígale: Señor, aquí vengo. Quiero tener un encuentro contigo. De nuestra adoración, asombroso eres, Señor, por tu presencia llénanos. Quiero pedir a los diáconos que vengan acá a orar, por favor. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu Santo, trae vida, trae vida. Espíritu, avívanos.
en la